Las banderas de los países nos apasionan, cuentan mil historias y esconden un montón de curiosidades. Pero además, hay banderas que son realmente obras de arte. A continuación, las 10 mejores banderas del mundo. Pero antes, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y de activar las notificaciones. Para elaborar este ranking no utilizamos únicamente nuestro juicio, sino que recurrimos a la vexilología, la disciplina que estudia justamente a las banderas. Los criterios que tienen más consenso dentro de la vexilología son: sencillez. Una bandera tiene que ser simple. El parámetro es que pueda ser dibujada sin problemas por una niña o niño de 8 años. Simbología. Tiene que transmitir algo, tiene que tener fuerza respecto a la nación. Colores. Lo ideal es que sean pocos y también que combinen bien entre sí. Pocos agregados. Evitar letras, sellos y escudos complejos. Y distinción. No puede ser una copia. Una bandera debe ser única de una nación. Con estos criterios establecidos, estas son las 10 mejores banderas del mundo. Puesto número 10. Islandia. No podían quedar afuera las cruces escandinavas. Son simples, tienen colores potentes y una historia de 800 años. Entre ellas elegimos la de Islandia, en la que predomina el azul. Al diseño típico de las de sus vecinos le agrega personalidad y se conjuga muy bien con su fervoroso pueblo. Puesto número 9. Reino Unido. La bandera de la Union Jack transmite con solo mirarla. Allí están representadas las banderas de Inglaterra, Escocia e Irlanda del Norte, 3 de los países que conforman la Unión. La de Gales no fue considerada, ya que al momento de crearse esta bandera, Gales era parte de Inglaterra. Puesto número 8. Somalia. Esta nación africana tiene una bandera tan sencilla como contundente. Se diferencia de sus vecinos, que suelen tener diseños más cargados, repletos de rojo y amarillo. El celeste es el mismo de la bandera de la ONU, quien colaboró en la independencia del país. Los vértices de la estrella representan a las 5 áreas en las que viven los somalíes. Puesto número 7. Chile. La bandera de este país, conocida como la estrella solitaria, probablemente sea el mejor ejemplo de una bandera proporcionada. Es que cada espacio y cada línea tienen su extensión por algo. La proporción es de 3:2 en cuanto a ancho y largo. Está dividida por la mitad de forma horizontal. Abajo queda todo rojo y arriba queda un tercio azul y los otros 2 blancos. Dentro del espacio azul, una estrella blanca centrada. La distancia entre el centro de la estrella hasta una arista es la unidad básica de toda la bandera, porque es la mitad del lado azul. Es decir, la bandera de Chile es el sueño de un profesor de matemáticas. Puesto número 6. Suiza. Es una de las únicas 2 banderas cuadradas, como la del Vaticano, lo que ya la hace distintiva. Además, está en perfectas proporciones y cumple sin dudas su función de representar a la nación, ya que se trata de una bandera que se integra bien en cada contexto. Así estamos hasta aquí. ¿Querés saber cuáles son las 5 mejores banderas del mundo? Seguimos. Puesto número 5. Canadá. La bandera de la hoja de maple cumple con todos los requisitos. Además, para ganar en simpleza, la tradicional hoja se representa de una forma más simple, con menos puntas de las que tiene en la realidad. Puesto número 4. Barbados. Aunque sea menos conocida, esta bandera tiene todos los recursos para competir. El detalle del tridente en el medio es lo suficientemente claro para que cualquier niño o niña lo pueda dibujar. Sus 3 puntas representan a la democracia, por ser un gobierno de, por y para el pueblo. El detalle final es que el amarillo central se eligió por las playas del país. Puesto número 3. Sudáfrica. Esta bandera falla en uno de los principios, ya que tiene muchos colores. De hecho, comparte con Sudán del Sur el récord. Ninguna otra tiene más tonalidades. Sin embargo, esto se compensa por la enorme carga simbólica. La insignia data de 1994, cuando tomó posesión del poder Nelson Mandela. La bandera anterior estaba vinculada al apartheid, por lo que se decidió cambiarla. Mandela presentó esta como provisoria mientras se elegían diseños. Sin embargo, tuvo una gran y rápida acogida por parte de una población que estaba muy dividida en muchos temas importantes. Se considera que es un símbolo del país unificado y del fin del apartheid. Puesto número 2. Francia. Esta bandera tiene más de 2 siglos de existencia y está vinculada a uno de los grandes hechos de la historia moderna, la Revolución Francesa.
Si hoy no nos parece original, tanto en su forma como en sus colores, no es porque no lo sea, sino porque es tan clásica que otras naciones la imitaron. Por ejemplo, si pensamos en esta combinación tricolor, muy difícilmente nos remita a la bandera de Países Bajos, sino que seguramente vamos a recordar la de Francia. Y finalmente, el puesto número 1. La mejor bandera del mundo es la de Japón. Cumple con todos los requisitos con creces, de simpleza, originalidad, colores y distinción. En cuanto a la simbología, el círculo rojo representa al sol, por lo que se la conoce popularmente como Inomaru, que significa disco solar. Se adoptó en la segunda mitad del siglo XIX, durante la restauración Meiji, un periodo de florecimiento del país. Y para vos, ¿cuál es la mejor bandera del mundo? Déjanos tu comentario abajo. Y si querés saber más sobre banderas, no te pierdas nuestro video sobre las curiosidades más increíbles.